Este documento responde a la necesidad de dotar al Departamento de Hornos Altos de un sistema preventivo capaz de proteger eficazmente a su personal frente al riesgo de intoxicación, asfixia o incendio-explosión originados por una fuga de gas, sin menoscabo de las medidas de protección colectiva que en cada momento sea posible implantar. Todo ello de acuerdo con la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales y las normas de ArcelorMittal. Con este documento se pretende dar soporte a la formación y sensibilización acerca de la naturaleza de estos riesgos a todas las personas que desarrollan su trabajo en el Departamento de Hornos Altos. Arbitrar las medidas oportunas para que, en caso de ser imprescindible la intervención en un ambiente de exposición al riesgo, el personal esté adecuadamente protegido. Conceptos básicos sobre el horno alto e instalaciones anexas. El horno alto es un reactor vertical, de cuba, en el que mediante reducción de menas de hierro se obtiene un producto intermedio de la industria siderúrgica, el arrabio. Por la parte inferior de la cuba del horno, a través de un cierto número de elementos refrigerados denominados toberas, se insufla aire a alta temperatura y presión. Este viento caliente reacciona con el coke y el carbón presentes en la zona de toberas, generando calor y un caudal de gas reductor rico en monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrógeno y nitrógeno. En el interior del horno alto se produce un flujo a contracorriente. Las capas alternas de coke y minerales bajan desde la parte superior de carga. A medida que descienden, los minerales van reduciéndose y fundiéndose, de modo que en la parte inferior del horno, crisol, se recoge el arrabio y la escoria líquidos. Estos productos fundidos se evacúan a través de las piqueras. Por su parte, el gas reductor sube a lo largo de la cuba desde la zona de toberas. A medida que asciende, sufre cambios en su composición química, hasta que finalmente abandona el horno a través de la zona de tragante. El horno alto es, por tanto, un reactor presurizado de gran tamaño. Ello significa que cualquier problema mecánico, rotura, desajuste, mal cierre, etc., puede producir un escape de gas. También como consecuencia de su proceso, en el Departamento de Hornos Altos existen multitud de redes conductoras de gases, nitrógeno, propano, gas de coke, que en un momento dado pueden generar una fuga, siendo todas ellas posibles focos de riesgo. Estas fugas pueden pasar desapercibidas a menos que se utilicen aparatos detectores de gas apropiados. Además, el horno alto posee instalaciones anexas necesarias para completar el proceso siderúrgico, donde la presencia de algunos de estos gases es continua. Por ejemplo, en la planta de desulfuración, nitrógeno, mecheros de calentamiento de torpedos. Riesgos por fuga de gas. Intoxicación por monóxido de carbono. Presencia de gas de horno alto y gas de coke. Intoxicación por presencia de ácido cianhídrico y dióxido de cloro. Asfixia. Presencia de nitrógeno. Humos de los escapes de motores. Vapor. Incendio-explosión. Presencia de gases combustibles. Gas natural, propano. Prevención del riesgo de fuga de gas. Detección. Dentro del Departamento de Hornos Altos se utilizan dos tipos de equipos: sistemas de detección fijos y detectores portátiles. Los primeros suelen estar situados en zonas cerradas con personal trabajando habitualmente. Los portátiles son de uso individualizado y por tanto garantizan una mayor seguridad frente a la detección fija. Detectores fijos. Existen dos tipos en nuestras instalaciones. Concentral. Son centrales con un número determinado de tomas fijas de análisis de gas. Hay dos tipos: sistemas con una bomba que aspira alternativamente de los puntos de medida y un sistema interno que analiza la muestra, y sistemas en los que es el punto de medida el que tiene el sensor para el gas que se quiere medir. Los valores que estén fuera del rango especificado provocan alarma en el punto de medida y en la propia central. La concentración real del gas medido solo se puede leer en la propia central y no en el punto de medida.
Autónomos. Son detectores con tomas de análisis fijas, pero que además de contar con la cabeza lectora, permiten visualizar la concentración del gas que miden in situ. No están ligados a ninguna central. Actualmente el Departamento de Hornos Altos cuenta con una extensa red de detectores fijos diseminados por las instalaciones que lo forman. En el anexo número 2 se puede ver el listado de los detectores fijos existentes agrupados por centrales. Todos los detectores fijos están sometidos a una comprobación de su funcionamiento por una empresa especializada con una periodicidad trimestral. Detectores portátiles. Son aparatos electrónicos que contienen sensores que les permiten medir gases, proporcionando un valor digital de la concentración de los mismos. Los hay que miden uno o varios gases, detectores multigas. También pueden medir niveles de explosividad. Ligeros y manejables, emiten alarma si se rebasan los niveles establecidos. Funcionan con baterías que deben ser recargadas periódicamente y han de ser sometidos a un programa de mantenimiento que asegure siempre la fiabilidad de la medida. Es uno de los sistemas usados en nuestro departamento. Los detectores portátiles deben ser como mínimo de monóxido de carbono y oxígeno. Detectores portátiles, ajuste y comprobaciones. En cumplimiento de la normativa de trabajo en zonas con riesgo de fuga de gas de ArcelorMittal, NGP 019, todos los detectores portátiles tienen que ser sometidos a una comprobación-ajuste, revisiones periódicas, por parte de personal certificado, el proveedor fabricante o personal propio perfectamente formado y entrenado. Dichas revisiones tienen que ser realizadas estrictamente según las prescripciones del fabricante en cuanto a la frecuencia y el método. El usuario tiene la obligación de realizar una comprobación del detector. Esta comprobación se realizará una vez a la semana en el personal que trabaje a jornada normal y una vez al turno, entendiéndose por turno de trabajo el turno de mañana, de tarde o de noche. De esta comprobación debe existir justificación mediante registro documental o informático. El detector de dióxido de cloro está exento de esta comprobación. La revisión de usuario para los detectores de monóxido de carbono, oxígeno y explosividad se efectuará en una unidad de calibración portátil que estará ubicada en el panel de Hornos Altos, Autónomos, planta de desulfuración y oficina de nave de torpedos. La revisión de usuario para los detectores de ácido cianhídrico se efectuará en la unidad de calibración portátil que estará ubicada en Autónomos. Estas unidades de calibración solo pueden ser utilizadas por personal propio de Hornos Altos. No pueden usarse por personal de empresas contratistas. Niveles de alarma de los detectores de gas. Especificaciones para los diferentes tipos de detectores. Detectores de monóxido de carbono. Los niveles de ajuste de alarma del detector no deben de superar detectores fijos. Prealarma al sobrepasar el límite de 35 partes por millón. Alarma principal al sobrepasar el límite de 75 partes por millón. Detectores portátiles. Prealarma al sobrepasar el límite de 35 partes por millón. Alarma principal. Si puntualmente se exceden las 125 partes por millón. Si la exposición promedio de los últimos 15 minutos, valor STEL, es superior a las 75 partes por millón. Si la exposición promedio de las últimas 8 horas, valor TWA, es superior a 25 partes por millón. Estas alarmas tendrán un aviso luminoso y sonoro claramente diferenciado. Detectores de oxígeno. Todos los detectores, fijos y portátiles, estarán tarados de la siguiente forma. Alarma principal. Por debajo del 20% en cualquier momento puntual. Por encima del 22% en cualquier momento puntual. No olvidar, el tiempo de reacción del detector no es inmediato. Se necesitan de 10 a 20 segundos para establecer la medida adecuada. Esto debe tenerse en cuenta en los procedimientos. Detectores de gases combustibles. El riesgo de explosión se detecta a través de los hidrocarburos, normalmente metano, y se expresa en porcentaje del límite inferior de explosividad, LIE.
Los niveles recomendados de ajuste de la alarma del explosímetro no deben de superar entre el 10 y el 20% del LIE. La alarma se activa cuando el LIE es superior al 10%. Detectores de ácido cianhídrico. Los detectores estarán tarados. Detectores fijos. Alarma principal, al sobrepasar el límite de 4,7 partes por millón. Detectores portátiles. Alarma principal, al sobrepasar el límite de 4,7 partes por millón. Si la exposición promedio de los últimos 15 minutos, valor Estel, es superior a las 4,7 partes por millón. Detectores de dióxido de cloro. Los detectores estarán tarados. Detectores portátiles. Prealarma, al sobrepasar el límite de 0,1 partes por millón. Alarma principal, al sobrepasar el límite de 0,2 partes por millón. Si la exposición promedio de los últimos 15 minutos, valor Estel, es superior a las 0,3 partes por millón. Si la exposición promedio de las últimas 8 horas, valor TUA, es superior a 0,1 partes por millón. Protección. Los equipos de respiración constituyen la herramienta necesaria para poder realizar tareas en ambientes donde puede existir una fuga de gas. Equipos de aire comprimido. El aire puede proceder de botellas a presión, equipos conversores del aire de red en aire respirable mediante un decantado del agua y aceite y un filtrado a través de carbono activo. Estos equipos trabajan con presión positiva, lo que hace que en caso de mal ajuste de la máscara no entre gas, sino que salga aire. Hay dos tamaños de botellas de aire comprimido para equipos transportables a la espalda. Botella de 6 litros a 300 bares de presión, con una duración aproximada de 40 a 50 minutos, dependiendo del ritmo de respiración. Equipo mini, con botellas de 2 a 4 litros y 300 bar y peso de aproximadamente 6 kilos, con una duración aproximada de 20 minutos. El equipo mini está especialmente indicado para evacuación del personal. Su configuración no está pensada para la realización de ningún tipo de trabajo. Con una válvula de 3 vías se puede conectar el equipo de respiración autónomo a un equipo conversor de aire comprimido. Esto permite alcanzar mayores tiempos de autonomía que con las botellas de aire comprimido. Si la línea de aire fija tiene suficiente presión, se respira de la línea. Y si la presión baja, se pasa a respirar de la botella y suena una alarma. En estos casos, el equipo de respiración puede utilizarse para acceder y retirarse de la zona de intervención. Colocación del equipo de respiración del aire comprimido. Con la botella apoyada en el suelo, cogerla por el armazón y montar sobre la espalda metiendo los brazos por los tirantes. Ajustar al cuerpo apretando las correas de sujeción, tirantes y cinturón lumbar. Acoplar la válvula de demanda de la botella a la válvula de inhalación, regulador. Colocar la máscara en la cara, encajando correctamente el cubrenariz y apretando las 5 correas hasta conseguir un sellado hermético. Abrir la llave de paso de la botella girándola en sentido antihorario y comprobar el volumen de aire en el manómetro de doble lectura. Acoplar el regulador a la máscara y respirar con fuerza para que se abra la válvula de demanda. Tras salir el aire se puede ya respirar con normalidad. Zonas de riesgo permanente de gas. Se denominan zonas de riesgo permanente de gas a aquellos lugares donde la posibilidad de que existan concentraciones elevadas de gas es alta. La presencia en zonas de riesgo permanente de gas se restringe a la necesaria para garantizar la seguridad de las personas o de la instalación, y que, por razones técnicas, no admita retraso en el tiempo. Típicamente se trata de valoración de averías o anomalías detectadas en el proceso productivo, inspección de aquellos elementos que se consideran críticos para el funcionamiento y seguridad de la instalación y su personal, intervención puntual de reparación o realización de maniobras necesarias para garantizar la seguridad de las personas o de la instalación. En el departamento de Hornos Altos solo existe una zona permanente de gas, la cual está localizada en la cuba y tragante de los Hornos Altos. En este caso,
El riesgo es intoxicación por monóxido de carbono debido a la presencia de gas de horno alto. En las zonas de riesgo permanente de gas, es obligatorio el uso continuo de detector individual de monóxido de carbono y oxígeno, más equipo de aire comprimido, así como ir en todo momento acompañado de otra persona debidamente acreditada. El equipo debe estar continuamente colocado a la espalda, excepto en las zonas abiertas y ventiladas, en las cuales, siempre que no haya gas, se permitirá ubicar el equipo en las proximidades de la zona de intervención. Las zonas abiertas y ventiladas en las que no es necesario llevar el equipo a la espalda son las siguientes. Cota 36.620. Zona de Mortons de inflamar el gas. Cota 40.790. Zona de cárter de engranajes. Cota 45.000. Zona de SAS. Cota 51.255. Zona de clapetas superiores de SAS, excluyendo la zona del balancín de carga situada en la cabeza de la cinta transportadora principal. La máscara se utilizará al sonar la alarma principal del detector o cuando lleve 1 hora sonando la prealarma. En cualquier caso, la presencia de personal en zonas de riesgo permanente de gas se limitará al mínimo tiempo posible. Zonas de riesgo potencial de gas. Se denominan zonas de riesgo potencial de gas a aquellos lugares donde la probabilidad de que exista gas es baja y en concentraciones reducidas, o bien desde los cuales la evacuación en caso de presencia de gas sea inmediata y segura. En las zonas de riesgo potencial de gas, es obligatorio el uso continuo de detector individual de monóxido de carbono y oxígeno como mínimo, así como de gases combustibles, ácido cianhídrico y o dióxido de cloro cuando exista el riesgo. Este detector podrá ser uno de los fijos que existen en algunas zonas de la instalación, o bien detección portátil con los requisitos establecidos según este protocolo y según norma NGP 019 de trabajos en zonas con riesgo por fuga de gas. Dada la escasa probabilidad de exposición al riesgo y la facilidad de evacuación, no será preceptivo el acceso a estas zonas con equipos de respiración autónoma. Con carácter general, en caso de que el detector señale la alarma principal o lleve 1 hora sonando la prealarma, en el caso de riesgo por intoxicación por monóxido de carbono, el trabajador abandonará la tarea, la cual se postergará hasta que desaparezca el riesgo de gas. Solo en el caso excepcional de que la tarea no admita retraso debido a la necesidad de preservar la seguridad de las personas o de la instalación, el trabajador utilizará protección respiratoria para continuarla de forma segura. Resumiendo, las pautas básicas a seguir son las siguientes. Zona de riesgo permanente. Cuba más tragante horno alto. Obligatorio. Detector individual de monóxido de carbono más oxígeno. Y equipo de respiración autónoma a la espalda, salvo las zonas mencionadas en el párrafo anterior. Si existe presencia de gases combustibles, además se portará detección específica. Estancia lo más breve posible. En caso de alarma principal o prealarma durante más de 1 hora, utilizar protección respiratoria para evacuación de la zona. Intervención puntual para garantizar seguridad de las personas o instalación. Zona de riesgo potencial. Ver layout de clasificación de zonas. Obligatorio. Detector individual monóxido de carbono más oxígeno, mínimo, más gases combustibles, ácido cianhídrico y o dióxido de cloro en caso necesario. El detector portátil puede ser sustituido por detección fija. En caso de alarma principal o prealarma durante más de 1 hora, abandonar la zona y retrasar tarea. Excepcionalmente, utilizar equipo autónomo de respiración para continuarla de forma segura. Si se trata de ácido cianhídrico, uso de equipo de respiración y traje químico. Si se trata de dióxido de cloro, uso de máscara con filtros tipo B. Todos los detectores portátiles de gas a utilizar tendrán al día las inspecciones-revisiones, portando en el mismo la fecha de la próxima revisión y existiendo soporte documental de las mismas, certificado, además de estar al día la comprobación por parte del usuario en función de la periodicidad marcada en la presente norma. Los justificantes de dichas revisiones, ajustes, comprobaciones,
estarán localizados y a disposición del personal de ArcelorMittal cuando estos lo requieran durante inspecciones, visitas técnicas. Perímetro de las zonas de riesgo. Como se verá en la vista del horno, la zona permanente de gas va desde la plataforma inmediatamente superior a la de toberas hacia arriba del horno. En el caso de las zonas potenciales de gas, se pueden observar las clasificaciones de las distintas zonas según el siguiente layout del Departamento de Hornos Altos. Listado de zonas según el riesgo. Potenciales por presencia de monóxido de carbono. Hornos A y B. Compete todas las instalaciones que lo forman, como son estufas, red de gas. Cota cero de los hornos. Mecheros de calentamiento de torpedos de Gijón y Avilés. Tolvas horno A y B. Bombas norte y sur. Carbón bruto. PCI y molino C. Oficinas. Panel de control. Obra distribuidora. Área del tallerín. Torres de refrigeración. Potenciales por presencia de gases asfixiantes, por ejemplo nitrógeno, o exceso de oxígeno. Recuperador de calor y estufas. PCI y molino C. Vertical del horno. Plataforma de toberas. Red de gas del horno y de estufas. Casetas de instrumentación de la cuba del horno. Salas eléctricas de PCI y estufas. Grupo electrógeno del tallerín. Edificios de bombas norte y sur. Desulfuración. Mecheros de Avilés. Naves de colada. Tallerín. Distribuidor de carbón. Salas hidráulicas. Potenciales por presencia de gases combustibles. Estufas. PCI y molino C. Naves de colada. Tallerín. Mecheros Gijón y Avilés. Tren BK. Potenciales por presencia de ácido cianhídrico. Sótano obra distribuidora. Cubierta obra distribuidora. Pasarelas de los tanques DOOR. Potenciales por presencia de dióxido de cloro. Arqueta de tratamiento de la purga de lavado de gas. Bomba sur. Permanente por presencia de monóxido de carbono. Vertical de los hornos. Peculiaridades de la situación de horno parado. Todas las zonas de riesgo permanente de gas cuando el horno esté en marcha pasan a ser de riesgo potencial cuando el horno está parado, sin presión interna. Las placas de señalización a colocar en todos los accesos a zonas de riesgo permanente y potencial de gas serán las que se muestran en la pantalla. Dado que en el Departamento de Hornos Altos casi todas las zonas de trabajo presentan riesgo permanente o potencial de gas, todo el personal que en él trabaje, propio o de compañías contratadas, debe recibir una formación que garantice el conocimiento de los riesgos asociados a las fugas de gas, los útiles de detección y protección, las zonas de gas del departamento, cómo reaccionar ante una emergencia parcial o general, conocer las vías de evacuación y criterios de tránsito por la instalación, etc. Los contenidos de esta formación son los recogidos en el presente documento y completados con el conocimiento de los planes de autoprotección de las distintas instalaciones que lo forman. Una vez superada la formación, y si no existen criterios médicos que lo desaconsejen, el trabajador recibirá una tarjeta identificativa que certifica su formación frente al riesgo de fuga por gas en el Departamento de Hornos Altos y en la que figurará su nombre y apellidos, DNI o matrícula, compañía y período de validez de la misma. La acreditación es válida por 5 años, independientemente de que el trabajador cambie de empresa. Al término de este plazo, el trabajador deberá volver a recibir la formación. Dicha tarjeta será para dejar en el panel de control como se explica en el capítulo siguiente, mapeo de la instalación. Excepcionalmente, se podrá solicitar una tarjeta más para pedir prestado un equipo de protección individual de la Oficina de Equipos Autónomos, siempre y cuando el trabajador tenga la formación específica y la aptitud médica necesaria para el manejo de los mismos. Acceso a las zonas con riesgo por fuga de gas. Para acceder a cualquier zona de riesgo por fuga de gas, todos los trabajadores deberán dotarse de las prendas y equipos de protección necesarios para la realización de la tarea. Estos equipos pueden ser propios o recogidos en la Oficina de Equipos Autónomos,
dejando una tarjeta de identificación de la persona que los retira. Estos equipos estarán, en todo caso, en perfecto estado de funcionamiento y conformes con las revisiones que marca la ley. Horno alto. El modo para obtener la autorización para acceder al horno es mediante Orden General de Seguridad número 1. Pasos a seguir. El ejecutante se dirigirá al jefe de turno de proceso y le entregará original y 3 copias de la OGS número 1, una copia para el jefe de turno, una copia para el ejecutante y una copia para dejar en el panel sinóptico, y las tarjetas de identificación de todos los participantes en la obra. Este comprobará la correcta cumplimentación de la OGS número 1 y que las tarjetas de identificación corresponden a los nombres anotados en la misma. En el panel de los hornos existe un panel representando las zonas del horno, denominado mapeo. En él se dejarán colgadas las tarjetas de identificación en la zona que corresponda y se dejará en el cajetín correspondiente una de las copias de la OGS número 1. A continuación, se dirigirá al jefe de turno de los hornos para que le firme la autorización de inicio de ejecución de la obra. Al terminar la jornada, si no se terminó la tarea, se debe avisar al jefe de turno de los hornos y al jefe de turno de proceso, retirar las tarjetas de identificación y colocar la OGS número 1 en el cajetín de OGS sin personal en planta del mapeo del panel de control. Una vez concluida la tarea, el personal se dirigirá de nuevo al jefe de turno de proceso para cerrar la OGS 1. Previamente avisará al jefe de turno de los hornos y recogerá las tarjetas de identificación. Si excepcionalmente se han tomado prestados equipos de protección individual, se acudirá a la oficina de autónomos para entregarlos y recoger la segunda tarjeta identificativa. Excepciones al modo de acceso. Acceso a la zona permanente de gas. Todas las personas que acceden a la zona permanente de gas deberán obtener autorización del jefe de turno mediante la OGS número 1, además de anotarse en el libro de Registro de Acceso a la Zona Permanente de Gas de Hornos Altos. Para el acceso a estas zonas, es obligatorio detector individual de acuerdo a los riesgos existentes en cada una de ellas, así como equipo de respiración autónoma. En el libro de registro se anotarán individualmente todos los accesos a la zona permanente de gas. En este se anotarán empresa, nombre y apellidos, zona donde se desarrollarán los trabajos, fecha, hora de acceso, tiempo aproximado de estancia en la zona permanente de gas, así como la fecha y hora de salida de dicha zona por cada uno de los trabajadores que accedan. El jefe de turno autorizará el acceso de forma verbal. El jefe de turno de la instalación, jefe de turno de proceso, así como el técnico mecánico de proceso y profesional mecánico integral, gases y PCI, no necesitarán presentar la OGS número 1 para acceder a las zonas del horno, dejar en el panel su tarjeta personal identificativa, ni anotarse en el libro de registro, puesto que es personal adiestrado específicamente para los riesgos existentes. Esto no les exime de cumplir el resto de la normativa anteriormente recogida: acceso con detector individual y equipo de respiración, y en compañía de al menos otra persona acreditada. Las personas de mantenimiento que son responsables de la revisión de zonas permanentes de gas, por regla general, están exentas de presentar OGS número 1 para acceder a dichas zonas, aunque deben pasar por el panel de control para anotarse en el libro de registro, obteniendo, por lo tanto, la autorización del jefe de turno para acceder a la zona permanente de gas, dejando las tarjetas de identificación en el recuadro correspondiente a la zona. Se colgarán en los casilleros destinados a personal de ArcelorMittal. Acceso a la zona potencial de gas. Personal de producción y personal de hornos altos que realiza tareas rutinarias en estas zonas está exento de cubrir la OGS número 1 y de dejar la tarjeta identificativa en el sinóptico. El resto de personal perteneciente a hornos altos, no habituado al acceso a zonas con riesgo de fuga de gas, realización de tareas excepcionales,
deberá cumplir las mismas prescripciones que el personal ajeno a hornos altos: OGS número 1, acompañante, detector y tarjetas en sinóptico. Se recuerda que el acceso a las zonas potenciales de gas precisa el uso obligatorio de detector individual de gas, de acuerdo a los riesgos, de forma individual, y en el caso de zonas permanentes, esto se complementará con el uso de equipo de respiración autónoma, además de mínimo un acompañante acreditado. Planta de desulfuración y 5 eras. Estas instalaciones están bajo la tutela del maestro de la planta de desulfuración. En este caso, solo existen zonas identificadas como zonas potenciales. El personal que trabaje aquí accederá mediante OGS número 1, a excepción del personal de ArcelorMittal asignado a estas zonas. En todos los casos, se accederá con detector individual de acuerdo a los riesgos existentes. Planta de reparación de torpedos. Esta instalación está bajo la tutela del maestro de refractario. En este caso, solo existen zonas identificadas como zonas potenciales. El personal que trabaje aquí accederá mediante OGS número 1, a excepción del personal de ArcelorMittal asignado a estas zonas. En todos los casos, se accederá con detector individual de acuerdo a los riesgos existentes. Visitas. Se consideran dos tipos de visita. Visitas acompañadas por personal de relaciones externas. Las visitas acompañadas por personal de relaciones externas podrán acceder hasta las zonas marcadas al efecto, y siempre que vengan equipadas con las prendas de seguridad reglamentarias: casco, gafas y botas. Visitas esporádicas por motivos profesionales. En el caso de que las visitas esporádicas por motivos profesionales necesiten acceder a zonas potenciales o permanentes de gas, tendrán que superar previamente la formación en uso de equipos de protección de gas, portar los EPIs anteriormente expuestos e ir acompañados por personal experto de la planta. Se les exigirá asimismo portar tarjeta de identificación de visitantes, disponible en el centro de control. Características de los gases presentes en el departamento de hornos altos. Riesgos asociados. Hay tres tipos principales de peligros relacionados con los gases. Gas inflamable. Riesgos de incendio o explosión. Por ejemplo, metano, butano, propano, etc. Gas tóxico. Riesgos de intoxicación aguda. Por ejemplo, monóxido de carbono, amoníaco, cloro, etc. Gas asfixiante. Riesgos de asfixia por carencia de oxígeno. El oxígeno se puede consumir o reemplazar por otro gas, por ejemplo, nitrógeno. Riesgo de intoxicación aguda. Monóxido de carbono, CO. Es uno de los componentes de los gases siderúrgicos, gas de horno alto, gas de Koch. El gas de horno alto se produce como consecuencia de la combustión del coke con el oxígeno del aire dentro de los hornos altos, por lo que el riesgo de exposición a monóxido de carbono está presente en todo proceso de producción de hornos altos. El CO también está presente en procesos de combustión, especialmente si la combustión es incompleta. El gas de horno alto, composición aproximada: 25 a 30% CO, monóxido de carbono, 1 a 5% H2, hidrógeno, 20 a 30% CO2, dióxido de carbono, 50 a 60% N2, nitrógeno. Principales propiedades físico-químicas. Incoloro. Si está caliente, un ligero vaho de condensación puede ser visible. Inodoro. El gas purificado es completamente inodoro, lo que lo vuelve especialmente peligroso. Insípido. No produce alergias que lo haga detectable. Densidad: 1,07. Debe tenerse en cuenta que en ausencia de ventilación, el gas de horno alto se estanca y no se diluye ni se descompone. Es más o menos inflamable en función de su contenido en hidrógeno. El nitrógeno, N2,
y el dióxido de carbono, CO2, son estables y no reaccionan en el cuerpo humano. Su peligro estriba en que en atmósferas ricas en dichos gases no se puede respirar por falta de oxígeno, lo que conduce a la asfixia. El hidrógeno, H2, se encuentra en el gas de horno alto en pequeña proporción y no causa problemas al respirarlo. Su peligro surge cuando alcanza temperaturas superiores a los 600 grados centígrados, ya que al contacto con el aire explota entonces espontáneamente. Mezcla detonante. El monóxido de carbono es inestable químicamente debido a la falta de un átomo de oxígeno. Si lo respiramos, la molécula de monóxido de carbono capta ávidamente el átomo de oxígeno que le falta, uniéndose a la hemoglobina de la sangre. El compuesto formado se llama carboxihemoglobina, COHB. Debido a esta asociación con la hemoglobina, a las células del organismo no les llega el oxígeno necesario y dejan de funcionar correctamente. Dependiendo de la cantidad de monóxido de carbono y del tiempo de exposición, las consecuencias pueden ir desde daños pasajeros hasta la muerte. Además, el gas monóxido de carbono es explosivo en concentraciones elevadas. Efectos sobre la salud por exposición a monóxido de carbono. En individuos normales, la carboxihemoglobina es del 1,5% y puede alcanzar hasta el 2,5% en áreas urbanas contaminadas, y estas cifras pueden elevarse hasta el 7-8%, encontrándose dentro del rango de normalidad. La gravedad de la intoxicación por inhalación de monóxido de carbono dependerá del tiempo de exposición, de la concentración de monóxido de carbono inspirado y de la presencia de un proceso patológico previo, especialmente de origen vascular. Se distinguen 3 períodos clínicos. Estado inicial. Corresponde a una carboxihemoglobina del 12-25%. Síntomas inespecíficos como náuseas, vómitos, trastornos visuales, cefalea y a veces diarrea, especialmente en niños. Puede haber casos de angina de pecho en personas con lesiones previas de las arterias coronarias. Estado medio. Con carboxihemoglobina del 25 o 40%. Clínica moderada que añade a los síntomas previos confusión, irritabilidad e impotencia muscular. Trastornos en la conducta y obnubilación. Pueden objetivarse alteraciones en el electrocardiograma. Estadio de coma. Carboxihemoglobina superior al 40 o 45%. Ocasiona distintos grados de depresión del nivel de conciencia junto con hiperreflexia, reflejos aumentados, hipertonía, tono muscular aumentado, reflejo de la planta del pie en extensión. En ocasiones aparecen convulsiones e hipertemia. Pueden aparecer hipotensión e infarto de miocardio, incluso en ausencia de lesiones coronarias previas. Cifras superiores al 60% de carboxihemoglobina son potencialmente letales. Varios minutos de exposición a 1000 partes por millón, 0,1%, pueden dar en el 50% de saturación de la carboxihemoglobina y, por tanto, ocasionar la muerte. Ácido cianhídrico. Este gas se puede producir en el proceso de limpieza del gas de horno alto. El riesgo por ácido cianhídrico puede darse en la cubierta y sótano de la obra distribuidora y en las pasarelas de los tanques DOOR. El ácido cianhídrico es incoloro, tóxico y altamente volátil. Es ligeramente ácido, con cierto olor amargo a almendras. Si se produce una exposición de corta duración, la sustancia es irritante en ojos y en el tracto respiratorio. Si es una exposición más prolongada, la sustancia puede causar efectos en la respiración, dando lugar a convulsiones y pérdida del conocimiento, pudiendo incluso llegar a producir la muerte. Este compuesto se absorbe tanto por vía respiratoria como por vía dérmica. Dióxido de cloro. El riesgo por dióxido de cloro puede darse en una zona muy concreta de la instalación.
Arqueta de dosificación de dióxido de cloro en bomba sur. El objetivo que se pretende conseguir con la generación y adición de dióxido de cloro en el agua de la purga del circuito de lavado de gas es eliminar ciertos componentes de dicho agua, que nos permita reutilizar el agua tratada en otros consumidores como agua de aporte. Por ejemplo, en las balsas de escoria, este gas es corrosivo y puede provocar quemaduras y lesiones oculares. Riesgo de asfixia. Todos necesitamos respirar el oxígeno del aire para vivir. El aire se compone de diferentes gases, incluido el oxígeno. El aire ambiental normal contiene una concentración de oxígeno del 20,9%. Cuando el nivel de oxígeno cae por debajo del 19,5%, se considera que el aire es deficiente en oxígeno. Las concentraciones de oxígeno inferiores al 16% no se consideran seguras para los humanos. La reducción de la concentración de oxígeno puede deberse a las siguientes causas: desplazamiento del oxígeno del aire por otros gases, combustión en incendios, oxidación de sustancias en recintos confinados, por reacciones químicas. En el departamento de Hornos Altos, como ya hemos indicado, existen multitud de conducciones de gases de diversa índole. Muchos de estos gases no presentan peligro ni de intoxicación ni de incendio-explosión, pero no por esa razón son menos peligrosos, ya que ante un escape ocuparían el volumen de aire contenido y por lo tanto podrían hacer disminuir el porcentaje de oxígeno presente, ocasionando la muerte por asfixia. En el departamento de Hornos Altos, como ya hemos indicado, existen multitud de conducciones de gases de diversa índole. Muchos de estos gases no presentan peligro ni de intoxicación ni de incendio-explosión, pero no por esa razón son menos peligrosos, ya que ante un escape ocuparían el volumen de aire contenido y por lo tanto podrían hacer disminuir el porcentaje de oxígeno presente, ocasionando la muerte por asfixia. El enriquecimiento en oxígeno también puede suponer un riesgo. En niveles altos de oxígeno, el grado de inflamabilidad de materiales y gases aumenta. En niveles del 24%, elementos como las prendas de vestir pueden entrar en combustión de manera espontánea. En el departamento de Hornos Altos existen conducciones de oxígeno, por lo que una fuga en estas puede originar un aumento repentino de la concentración del oxígeno del aire. Riesgo de incendio-explosión. La combustión es una reacción química en la que el oxígeno se combina rápidamente con otra sustancia, produciéndose una liberación de energía. Esta energía aparece normalmente como fuente de calor y se manifiesta en forma de llama. La sustancia combustible es normalmente, aunque no siempre, un componente de hidrocarburo en estado sólido, líquido, vapor o gas. En este protocolo solo tendremos en cuenta los gases y los vapores. El proceso de combustión se representa con el conocido tetraedro del fuego. 4 factores son necesarios para provocar la combustión. Una fuente de ignición, calor. Comburente, oxígeno. Combustible, reacción en cadena. Se entiende por atmósfera explosiva, ATEX, la mezcla con el aire en condiciones atmosféricas de sustancias inflamables en forma de gas, vapor, niebla o polvo, en las que, tras una ignición, la combustión se propaga a la totalidad de la mezcla no quemada de forma violenta. En una explosión, aparte del proceso de combustión, también se genera una onda expansiva, con lo que aparte de los efectos consecuencias derivados de la combustión, también se producen efectos asociados a estas ondas de presión. Límite inflamable. Para que se forme una atmósfera explosiva, la concentración de gas-vapor en el aire debe estar dentro de un determinado rango, delimitado por el límite inferior de explosividad y el límite superior de explosividad. Este rango es específico para cada gas y vapor. Límite inferior de explosividad. Es la concentración mínima de gases, vapores o nieblas inflamables en aire por debajo de la cual la mezcla no es explosiva. Límite superior de explosividad.
Es la concentración máxima de gases, vapores o nieblas inflamables en aire por encima de la cual la mezcla no es explosiva. La mezcla no tendrá suficiente oxígeno. Cuando el nivel sea menor que el LIE, no habrá suficiente gas para producir una explosión. Es decir, la mezcla será pobre, mientras que por encima del LSE, la mezcla no tendrá suficiente oxígeno. Es decir, la mezcla será demasiado rica. En el departamento de Hornos Altos existen como gases combustibles propano, gas de Koch y gas natural principalmente. Una fuga de estos gases, además de poder formar una mezcla explosiva, también desplazan el oxígeno del aire, por lo que son asfixiantes e incluso pueden, como el gas de Koch, intoxicar el organismo por la presencia de monóxido de carbono. Nota: en caso de fuga masiva de alguno de los gases mencionados, se tendrá en cuenta en todo momento lo expuesto en los planes de autoprotección de las instalaciones de Hornos Altos. Debe prestarse especial atención a la dirección hacia donde sople el viento para proceder a evacuar de forma segura en caso necesario. En la actualidad existen 3 planes de autoprotección en los Hornos Altos. Plan de autoprotección de los Hornos Altos. Plan de autoprotección de la planta de desulfuración y el vuelco de torpedos. Plan de autoprotección de la nave de reparación de torpedos. Saber actuar en situaciones de emergencia es fundamental para preservar la vida de los accidentados. A continuación, vamos a ver cómo se debe actuar de una manera correcta y segura para nosotros y las personas que socorremos. Estas pautas de actuación se resumen básicamente en 3. Primera, proteger el lugar de los hechos. Segunda, alertar a los servicios de socorro. Tercera, socorrer a las posibles víctimas. Después de cada accidente, puede persistir el peligro que lo originó. Necesitamos hacer seguro el lugar, tanto para el accidentado como para nosotros. Si hubiera algún peligro, aléjelo de usted y del accidentado. De no ser posible, aleje al accidentado del peligro. Siempre que se tenga que alertar a los servicios de emergencia, diremos claramente: lugar, tipo de accidente, cantidad de heridos, nuestro teléfono y nombre. No ser los primeros en colgar. Mantener la calma. No mover al herido a no ser imprescindible. Hacer solo lo que sabemos. Realizar evaluación primaria y secundaria. Comprobar conciencia. Comprobar respiración. Comprobar pulso. Buscar posibles hemorragias. Cabeza. Buscar heridas, cara y cuero cabelludo. Cuello. Buscar deformaciones y bultos. Tórax. Valorar si existe dificultad respiratoria. Abdomen. Si el estómago está no depresible, suponer hemorragias internas. Extremidades. Buscar posibles fracturas, esguinces, luxaciones, etc. Arrodíllese a un costado de la víctima y estire hacia atrás el brazo más cercano a usted. Flexione por la rodilla, la pierna más lejana. Coja al accidentado con una mano por la muñeca del brazo que no ha movido y con la otra por la rodilla flexionada tirando hacia usted con suavidad. Apoye en el suelo el brazo y la pierna sobre la que ha traccionado.